Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Erika Castillo, Laura Muñoz y yo, Juan Pablo García. Con base en la conferencia de Ferdinand Lassalle, ¿qué es una constitución?, hablaremos acerca de lo que conlleva definir constitución, de la función del ejército dentro del sistema y de qué representa la constitución en papel y el fragmento de constitución. En el texto se realiza un esfuerzo por intentar responder a la pregunta, ¿qué es una constitución?, y por intentar explicar en qué consiste la verdadera esencia de esta. El autor llega a la conclusión de que muchas respuestas formales no terminan de responder la pregunta formulada. Necesitamos encontrar una mejor explicación ahondando en la propia utilidad que tiene la constitución política en nuestras vidas y el papel que desempeña a la hora de mejorar la situación política, económica y social, sirviendo como un primer paso en el camino hacia solucionar diversos problemas que puede atravesar un país. Si bien es evidente que el solo hecho de tener escrita en papel la ley fundamental que rige a las demás no implica su pleno cumplimiento a lo largo del territorio, esto también es un indicativo de que una constitución pretende generar progreso. Un ejemplo de esto nos lo da la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entró en vigor en septiembre del 2018. En esta se contemplan derechos humanos de nueva generación, como el derecho a la muerte digna, el castigo de toda forma de discriminación, el derecho a una vida sin violencia, etc. Hacer que se respeten estos derechos anteriormente mencionados dentro del contexto de un país en vía de desarrollo supone un gran reto, y sabemos que durante un buen tiempo habrá una gran diferencia entre lo escrito en la Constitución y lo que realmente se practica. Sin embargo, estas normas proyectan también una idealización de la situación en el territorio y por ende suponen un primer paso en el camino de resolver las problemáticas en las que estamos envueltos. Porque sin una constitución en vigor que dé paso a leyes que rigen nuestros derechos y deberes, viviríamos en desorden y no tendría cabida el bienestar. Y es describiendo cómo se forman las constituciones y qué hacen cómo podemos extraer criterios para definir este concepto. El rey ocupa frente al ejército una posición muy diferente a la que le corresponde respecto a las demás instituciones del Estado. La teoría de que el rey, como jefe de las fuerzas militares del país, no es solo rey, sino que es además algo muy distinto, algo especial, misterioso y desconocido, por lo que se ha inventado el término jefe supremo de las fuerzas del mar y la tierra. A reconocer que el ejército queda al margen de la Constitución y fuera de su imperio, que no tiene nada que ver con ella, que no tiene que rendir cuentas más que a la persona del rey, sin mantener relación alguna con el país. El rey ha conseguido reunir por sí solo no ya tanto poder, sino 10 veces más poder político que la nación entera. El instrumento de poder político del rey, el ejército, está organizado y puede reunirse a cualquier hora del día o de la noche. Funciona con una magnífica disciplina y se puede utilizar en el momento que desee. En cambio, el poder que descansa en la nación, aunque sea, como lo es en realidad, infinitamente mayor, no está organizado. La voluntad de la nación y sobre todo su grado de acometividad o de abatimiento no siempre son fáciles de pulsar para quienes los forman. Esto es lo que Lassalle nos propone acerca del ejército dentro del modelo constitucional, que por supuesto con solo leerlo ya podemos notar cómo se trata de una definición y un concepto muy desactualizado y poco aplicable para la realidad actual, pero que de igual forma nos lleva a plantearnos preguntas acerca de cómo desde su origen el concepto de un ejército al mando de un dirigente de la nación puede derivar en cuestionables connotaciones y situaciones como el abuso de poder o la relación del poder organizado como mecanismo explotador de los habitantes de un país. Pero afortunadamente, la idea del ejército ha logrado evolucionar y consolidarse como una fuerza de protección, y su definición ha crecido para llegar a un punto en el que su existencia es más que razonable y beneficiosa para el país. El artículo 127 de la Constitución de Colombia dice: la nación tendrá en su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Una definición completamente aplicable y asegurada dentro de la nación colombiana, ¿verdad? No, no realmente. En 2019, el ejército era una de las pocas instituciones colombianas que gozaban de un alto grado de confianza o legitimidad en la población, pero por obvias razones, incidentes como los anteriores han contribuido ya a deteriorar su muy debatible imagen. Los problemas que el ejército presentan tienen varias explicaciones de fondo. Por un lado, tanto las fuerzas militares como la policía atraviesan un estado de inestabilidad e incertidumbre estratégica. Sin las FARC parece que se han quedado sin un medidor que defina sus aciertos, capacidades y éxitos misionales. La desaparición del concepto de las FARC como amenaza directa ha sido un trauma para la toma de decisiones, porque ha revelado múltiples crisis que durante el conflicto fueron canalizadas como un sencillo y único derrotero. Eso rompió las fuerzas militares, dijo un experto y exfuncionario como asesor militar.
no solo porque dividió a comandantes entre los pro acuerdo y los anti acuerdo, sino porque les quitó el objetivo común de luchar contra las FARC. Es decir, que operábamos con un ejército preparado solo para luchar contra una amenaza interna con los mismos medios que ésta, y cuyo desmantelamiento resultó en el mismo ejército teniendo miedo de ser procesados equitativamente por los mismos crímenes contra los que debían estar combatiendo. Por otro lado, nuestra época de redes sociales e información inmediata ha aumentado la vulnerabilidad de la inteligencia tradicional, poniendo en evidencia el anacronismo institucional. La velocidad de los datos y la entropía de las amenazas han puesto en jaque al ejército. Antes del proceso de paz, cuestionar a las fuerzas militares en Colombia era considerado un atentado al establecimiento de la democracia. Estos delitos pasaban antes, pero ahora son visibles, dice Ariel Ávila, un investigador que ha denunciado algunos de los casos de abuso sexual. Porque los colombianos le perdimos el miedo a las fuerzas militares. Y en una tercera parte, una de las deudas del acuerdo de paz es una reforma de fondo, que además de darle línea a las Fuerzas Armadas, establezca mecanismos judiciales y pedagógicos para evitar delitos como los que ahora hacen escándalo. Es urgente una reforma en 4 aspectos, dice Ávila. Modificar la doctrina que se basa en la idea de un enemigo interno, cambiar el proceso de reclutamiento, crear un currículo con pilares y no solo cursos en materia de género y derechos humanos, y fortalecer los sistemas de control interno. En una rueda de prensa se dijo que la reforma tiene que pasar por la llamada Doctrina de Damasco, una guía de principios militares recomendada por la OTAN que Colombia acogió en 2016 pero cuya implementación en el país sigue por verse. Y así es difícil que los escándalos dejen de aparecer. Así que, ¿qué se puede hacer con un conjunto de fuerzas armadas sobrefundadas económicamente, con exceso de poder y cientos de casos de abuso de este, únicamente preparados para afrontar conflictos internos y que siguen en medio de una guerra que solo terminó teóricamente? Y todavía no nos hemos metido con las Fuerzas Armadas del Común, que en lugar de actuar como una institución estatal que es, acaba funcionando impunemente como una banda criminal cualquiera, solo porque no tenemos el tiempo. La Constitución es una ley fundamental, base de otras leyes, pero en ocasiones este conjunto de leyes tiende a verse como algo ideal. Pongamos en consideración dos situaciones en las que la Constitución expone cierta inutilidad, las cuales son la Constitución fragmentada y la Constitución de papel. La Constitución fragmentada es una situación en la que varias partes de la misma no son cumplidas o no satisfacen necesidades de los ciudadanos, por lo tanto deja de funcionar. Tomemos como ejemplo la Constitución de 1886. Esta Constitución se fragmentó por dos grandes razones. La primera, esta Constitución es la más longeva de Colombia. Para el momento de su centenario, la sociedad había cambiado enormemente. Se necesitaban garantías para los derechos de las personas, pero esta Constitución no acogía los derechos humanos. El segundo es que de nuevo para su centenario, Colombia enfrentaba uno de los peores episodios contra el narcotráfico, pero la Constitución no tenía las leyes para saber cómo proceder ante estos casos. En 1989 se hicieron reformas y en 1990 se hicieron nuevos decretos, pero lo que realmente estableció un proceso fueron las leyes de la Constitución de 1991. Por otro lado tenemos la Constitución de papel. Esta consiste en derechos que son puramente teóricos, garantías apenas formales, algo que según la Corte Constitucional no tiene cabida en el sistema jurídico colombiano. Pero ¿pasa esto en nuestra sociedad? La sentencia T924-2014 establece el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal. Esta precisa y prueba la escala de riesgos y amenazas a sujetos de protección especial, es decir, los líderes, lideresas, autoridades y representantes indígenas, y establece que se debe proteger la vida de los mismos por parte del Estado. Pero mientras esto dice la Constitución, ¿qué es lo que realmente pasa? De acuerdo con cifras entregadas por la Fiscalía, desde noviembre de 2016 a julio de 2020 murieron aproximadamente 349 líderes sociales, lo que nos muestra que esta sentencia, al igual que otras, solo son de papel y su incumplimiento cuestiona la credibilidad de la Corte Constitucional, además de que pone en riesgo a la Constitución del 91 de volverse una constitución de papel.